La mayoría de los análisis que hemos estado viendo pues hacen referencia a que básicamente es una falta de educación, ¿no? A que estos padres del menor que presuntamente fue violentado por esta maestra, pues no tienen educación y se comportan de una manera primitiva. Y pues miren, hay parte de que sí es así, pero como, y eso sí me toca, como especialista en educación les digo que eso no es todo, ¿no? Que hay muchas cosas que no se están analizando desde diferentes enfoques. A mí lo que me permite mi profesión es justamente ver esos enfoques, ¿no? Es un análisis que tenemos que hacer desde los rasgos psicológicos de estas dos personas, ¿no? De los padres de este pequeñín, hasta una cuestión sociológica, es decir, hasta una cuestión que tiene que ver con pues las condiciones de vida en las que estamos todos nosotros en una sociedad que conocemos como pues industrializada, una sociedad en la que hay muchísima desigualdad y un gobierno, digo, no es que uno le quiera tirar al gobierno, es que solito se pone, un gobierno en donde tenemos un líder que se ha dedicado desde antes de llegar al poder a dividir la opinión pública. Todo eso tiene una influencia y en esta transmisión les voy a comentar por qué y cuáles. Y quisiera comenzar, bueno, diciéndoles que cuando yo vi el ataque del que fue objeto esta maestra, aparte de sentir muchísima indignación, igual que todos ustedes. Más adelante hablaré de por qué me indigna tanto esto. Cuando yo vi esto, pues no pude evitar recordar muchísimo un desarrollo de un sociólogo muy interesante que se llama Theodor Adorno. Él hizo una investigación sobre la personalidad autoritaria, porque cuando vi que el padre de este pequeño había encañonado a la pues, persona que ayudaba en la cocina, a la persona que preparaba los alimentos de los pequeñitos y también a la maestra, no pude evitar asociar ese tipo de comportamiento con lo que describe Adorno en su investigación titulada La personalidad autoritaria. Y sí, efectivamente me fui un poco a repasar mis notas, hice una investigación más a profundidad del caso y quiero pues comenzar a poner en contexto a aquellos que no lo han visto. Bueno, pues se trata de un video muy fuerte en donde una maestra abre la puerta a un par de padres de familia que van con su hijo, un pequeñito de 3 años, intercambian un par de palabras y la madre pues inmediatamente se le va a los golpes a la maestra. Y el padre continúa la agresión de manera verbal, pero también física, porque el padre estaba armado y amenaza con la pistola a la cocinera de la estancia y a la maestra. Entonces, esto además, en presencia del niño, lo cual creo que es lo que a todos nos sorprendió, pero además en presencia de otros pequeñitos que eran en ese momento alumnos de Miss Brenda, que es la maestra agredida por estas personas. Pues estas personas fueron capturadas, en principio se les procesó por cohecho, por haber querido sobornar a los agentes que los arrestaron, o sea, es decir, arrestaron a la mamá y al papá de este niño. El niño queda a disposición del DIF y hasta las 3 de la tarde, lo último que supe, pues es que estas personas habían sido trasladadas a los respectivos reclusorios en donde enfrentarán su proceso porque no solamente han sido acusados de cohecho, sino que además pues ya la educadora violentada presentó una denuncia, la señora que ayudaba en la cocina también, pero además salieron otras denuncias que hacen muy sospechoso todo este caso, porque se trata de denuncias que tienen que ver con
que este señor manejaba un BMW, siendo que él manifiesta trabajar como camillero, pues que nos diga en qué hospital, ¿verdad? ¿No? Pues para irnos a meter ahí todos a trabajar y tener un BMW. Perdón, sigo enferma. Pero además, resulta que este señor también había golpeado a otra señora, por lo que se le levanta otra denuncia por intento de feminicidio y pues lo que se le va sumando, ¿no? Porque se ve que es alguien muy, muy, muy agresivo, pero todo esto da a sospechar que también es alguien que se dedica a algunos negocios ilícitos, ¿no? Eso está por comprobarse, se están haciendo las respectivas investigaciones y pues hasta ahí va el caso, ¿no? ¿Por qué nos indigna tanto este caso en México? Porque obviamente no podemos soportar y no deberíamos la idea de ver cómo una maestra sufre una agresión de este tipo, ¿no? Por supuesto, yo también me indigno porque si hay alguien en el terreno educativo que se merece toda mi admiración y todo mi respeto, son las educadoras. Es decir, las maestras que se dedican a dar la primera enseñanza, la enseñanza que se recibe en el preescolar, tanto en el maternal como en el preescolar, jardín de niños, como le quieran llamar, y que muchas veces no solamente enseñan, sino que también los cuidan, como ocurre en el caso de las estancias. Yo creo que ningún profesional de la educación, ni siquiera alguien con un doctorado en pedagogía como yo, tendría las capacidades que tienen las educadoras de preescolar para hacer su trabajo. Y por eso para mí ellas son los profesionales de la educación que de verdad se merecen más reconocimiento y, hay que decirlo, desafortunadamente también, son quienes menos lo reciben, ¿no? O sea, en esta sociedad, perdón, estamos más acostumbrados a reconocer al investigador, emérito, a los profesores de universidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad, quien se merecería el mayor reconocimiento son las educadoras, porque esa labor de la primera enseñanza, de la primera socialización del niño fuera del núcleo familiar, no saben qué difícil es y cuántas capacidades hay que tener para poderla llevar a cabo. Entonces, pues eso me hace que me indigne muchísimo más ver el ataque a la maestra. No falta por ahí, y todos sabemos que hay gente así, perdón chicos, está tos, que básicamente lo que vemos a veces es gente que todavía defiende a los agresores, ¿no? Diciendo, es que el niño estaba maltratado. No sabemos si lo maltrató efectivamente la docente o no. Eso es algo que se tenía que haber investigado, pero pues por las buenas, no así, ¿no? Aurea, qué gusto leerla. Muchos saludos también. Qué gusto verla también a usted por aquí. Sí, justo la actitud del niño es una actitud que llama mucho la atención. Ahorita vamos a analizar por qué el niño reacciona así. Dicen que sonreía y sí, el niño está feliz viendo cómo golpean a la maestra. Eso no lo podemos negar, ¿no? Es difícil pensar que el niño creyera que estaban jugando. Yo creo, por cómo está el caso, que ese niño es un niño violentado. Es decir, el padre violento, la madre violenta, es obvio que son padres que violentan a su hijo. Y pues obviamente el niño, cuando ve una agresión de sus padres hacia alguien más, pues sí, efectivamente siente un gusto, pues por ver que no es el único violentado por ellos, ¿no? Yo creo que es un menor maltratado. Desafortunadamente me da la impresión de que ese es el caso. Yeluguismo, qué gusto saludarlo, saludarla, no lo sé, Yeluguismo, si referirme en masculino o en femenino, o como dicen ahora los jóvenes, en ella, pero me da muchísimo gusto que esté por aquí. Saludos hasta Los Ángeles, muy bien. Entonces, pues yo quiero empezar a analizar este caso
leyendo una frase de Eric Fromm muy bonita, porque creo que describe muy bien el comportamiento del padre. Y lo que dice Eric Fromm, fíjense, dice, el sádico, porque el papá de ese niño es un sádico a todas luces, parece seguro de sí mismo y poderoso, pero está tan asustado en el fondo que se siente fuerte porque ha incorporado a otros, si es posible a muchos otros. Pero más allá de eso, mientras tenga el poder, aparece para sí mismo y para los demás fuerte y poderoso. Sin embargo, su impotencia solo se hace evidente cuando ha perdido su poder y cuando ya no puede devorar a otros, cuando está solo. Muy interesante lo que dice Eric Fromm sobre el sádico. El papá de este niño es un sádico como tal. Y continúa diciendo Eric Fromm algo muy interesante, ¿no? Porque él dice que cuando habla del sadismo, como tal, no se refiere únicamente a la persona a la que le gusta lastimar a otros. En realidad, nos dice, el punto del sadismo es otro, ¿no? Lo que quiere el sádico a todas luces es convertirse en el que manda. Y para esto, la humillación y el lastimar a otros es el medio, no el fin en sí mismo, ¿no? Entonces, este señor, si ustedes ven la imagen que tenía de sí mismo, ¿no? Del todopoderoso, de el que puede hacer y deshacer a su antojo, pues es la imagen del sádico. Eso es lo que busca, poder. Y el medio para lograrlo, para imponerse y que los demás reconozcan su poder, pues es a través de la violencia, justo como le ocurrió a la maestra, porque además qué valiente hombre, ¿no? O sea, ir a encañonar a dos mujeres, ¿no? O sea, yo digo, porque sería interesante saber si lo haría con alguien de su tamaño, ¿no? Normalmente este tipo de personalidades es de gente muy insegura, gente que ha vivido maltrato en su infancia. Por eso yo esperaría, y ojalá que no, pero lo más seguro es que sí, que el niño no termine en manos de los abuelos. Porque si estamos viendo el tipo de gente que es el padre de este niño y la madre de este niño, pues ¿de dónde creen que viene esta gente? Pues sí, los abuelos son los que los hicieron así. Y todavía entregarle el niño a los abuelos me parecería algo totalmente desatinado por parte del DIF. Pero desafortunadamente sería como el protocolo esperado, el protocolo a seguir, ¿no? Él, no ella, por favor, ok, ya lo mismo, muy bien. Francisco Javier nos dice, terrible situación, grave, y con los discursos desde gobierno aumentan los casos y la división violenta. Sí, claro que sí, eso tiene mucho que ver, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Fíjense lo que ya después de esta pequeña introducción, analizando la personalidad de los padres, ¿no? Que son sádicos, ¿no? Yo creo que más todavía el padre que la madre, porque la madre reaccionó de una manera muy visceral a un enfrentamiento corporal, ¿no? Pero el padre es el que llega con el arma, entonces a mí me parece todavía más sádico el padre, ¿no? Pero bueno, después de ver quién es un sádico y que lo que busca es demostrar que él tiene el poder, vamos a ver, fíjense qué interesante lo que dice Theodor Adorno sobre esto, ¿no? Dice, el autoritarismo, porque esas son personalidades autoritarias, y la intolerancia no son enfermedades que se puedan curar o no, sino que están insertos en el conjunto de la sociedad y pertenecen a ella como rasgos sociológicos, es decir, que como tal, esto no se va a resolver con discursos a favor de la tolerancia, de educar bien a nuestros hijos y eso, sino que esto viene desde arriba, desde un gobierno en donde a todas luces las decisiones son unilaterales totalmente. Y lo vemos, o sea, ¿qué hizo AMLO con las estancias? ¿No? O sea, no le preguntó a nadie. Sus consultas únicamente sirven para gastarse el dinero del INE porque realmente no son relevantes. Las decisiones más importantes del país las toman él y su partido y los empresarios que están detrás de él, ¿no? Y
a nosotros nos las imponen de una manera unilateral, es decir, no hay una participación efectivamente democrática. Entonces, Adorno explica que cuando esto ocurre, lo más seguro es que en la sociedad se vaya a desarrollar en los individuos un comportamiento intolerante y violento, ¿no? Porque justamente esa forma de imponernos las cosas se convierte en la idea de que así debe hacerse, ¿no? Y lo replicamos en la familia. Entonces, los padres ya no consultan nada con el entorno familiar, sino que lo imponen. Y muchos podrían decir, es que eso es lo normal, pero no necesariamente. Hay muchos avances sobre el tema que también ahorita vamos a tratar. Y nos dice David de Alba, saludos David. En un principio, y a pesar de la viralización casi instantánea de esta situación deleznable, temí que las autoridades no actuaran de forma decisiva al respecto. Me alegra haberme equivocado. Sí, la verdad nos da mucho gusto que por primera vez trabajaran, porque no crean que es fácil ponerlos a trabajar. Se los digo yo que hace tiempo, ya saben, ¿no? O sea, uno que es pobre. Yo vivía en un lugar, pues sí, pues, y sigo viviendo en Iztapalapa, pero el lugar donde vivía estaba todavía peor. Pues había gente muy violenta, ¿no? Y en una de esas fui objeto de la agresión de una vecina y yo fui a denunciar y a mí me dijo así literalmente el médico legista, ¿sabe qué? O sea, si no tiene así un navajazo o alguna cortada así, yo no puedo decir que tiene una lesión. Pese a que sí me había lastimado, pero como no llevaba yo ahí nada tasajeado, pues el médico legista no lo informó. Entonces, es rarísimo, rarísimo que las autoridades hagan su trabajo. Entonces, yo quiero pensar que la viralización del caso ayudó. Nos dice René Galván. Hola, René, muy buenas tardes. Nos dice, gusto en saludarle, los ingredientes del mal, de acuerdo a Carl Goldberg, es la acumulación crónica de vergüenza, humillación y traición. Y obvio, los padres tienen eso, sí, es que se ve que son personas que desgraciadamente están fuera de la realidad, ¿no? Y sí, sí va por ahí el asunto, nos dice David, espero que este caso se lleve hasta sus últimas consecuencias y se castigue. Ojalá que sí, pero para mí lo más importante es que ese niño salga de ese entorno. Y es duro, fíjense, porque, ay, lo que hace no pensar, ¿no? Lo que hace no razonar. O sea, terminan sin su hijo en el reclusorio, el pobre niño aislado, cambia su vida, la vida del niño, radicalmente de un día para otro. Ha de estar muy asustado el pobrecito, ¿no? Además de todos los traumas que ella tiene con esos padres, ¿no? Pero yo creo que lo mejor sería que el niño creciera lejos de tanto de los abuelos como de los tíos, como de toda esa familia, porque allá hay unas cuestiones que se van a replicar si se quedan a cargo del niño, ¿no? Porque pues ya los vimos, o sea, ¿cómo quedárselo a los abuelos? Y los abuelos fueron los que criaron a estas personas tan violentas, como por qué les darían al niño, o sea, el DIF no, espero que no lo hagan de verdad. Nos dice David, este gobierno ha propiciado el aumento descontrolado de la criminalidad y la violencia. Sí, porque se ha dedicado a dividir, está más ocupado el presidente en dividirnos entre opiniones y criticar a los conservadores, sino es que en poner atención en lo que realmente pasa, en darse por lo menos un baño de pueblo, venir por lo menos aquí a Iztapalapa a ver cómo están las cosas. Les juro, yo a esta hora, no, impensable, desde las 5 de la tarde yo no puedo salir de mi casa. No puedo porque es muy peligroso donde yo vivo. O sea, eso obviamente a nadie de los políticos le interesa, nada más les interesa estarse ahí tirando unos a otros. Nos dice Aurea, Ivonne y comunidad. Me llama la atención que la mayoría de las agresiones a la senadora Galvez las han emitido hombres. Pues sí, pues es que también, digo, no quiero herir susceptibilidades por ahí pues de las personas del sexo masculino que nos hacen el favor de darnos su atención en este programa, pero este país también tiene pues una cultura basada en la violencia de género. Ahora habría que ver también, habría que distinguir las agresiones verbales, ¿no? Porque
yo no, de hecho, no creo que debiera haber agresiones ni ataques. O sea, yo creo que si alguien no está de acuerdo con la propuesta de otra persona, pues lo debe explicar y argumentar y punto, ¿no? Pero ya saben cómo se llevan en la política, ¿no? Yasmín Tobar nos dice, ay, cálmate, la polarización no ha existido siempre, pero hipocresía. No, o sea, de que ha existido, pero se ha hecho mediática, Yasmín. Ese es el problema, ¿sí? Claro que ha existido una polarización desde siempre, pero, y ahí les va un dato bien interesante. En Alemania, antes de que Hitler llegara al poder, no había tanto antisemitismo, es decir, tanto odio hacia los judíos. Es a raíz de que Hitler emprende la propaganda en contra de los judíos que el antisemitismo, es decir, el odio a los judíos, se dispara en las encuestas. Entonces, claro que influye muchísimo la actuación de los gobernantes en cuanto a los discursos que emiten. Y eso es algo que no están viendo, ¿no? No es nada más pararse en las mañaneras a decir lo que piensa y cómo le caen mal los conservadores. O sea, no hay un razonamiento más allá de cómo está dividiendo a la sociedad, ¿no? De cómo dice que si los fifís, que si esto, que si, o sea, no. Ahí, al hacer eso, está generando una ideología, ¿sí? AMLO está generando una ideología que está dividiendo efectivamente al país y lo ha logrado. Ese es el mayor logro de la presidencia, ¿no? No lo vamos a negar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que se identifica con él porque quieren o se proyectan en el poder que tiene AMLO, en el poder mediático. Entonces, ¿de qué ha habido polarización? Claro que la ha habido, siempre, pero ahora es mediática. Y eso cambia las reglas del juego y hace que todavía se potencie más el entorno de violencia en el que vivimos, ¿sí? Porque hay un aumento de la violencia y no lo vamos a negar. Y no es este caso aislado. Vean a todas las ladies y los lords. ¿Cuántos son? ¿No? Súbanse al metro un día a las 7 de la mañana a ver si no hay trancazos, ¿sí? Gritos, empujones, pero no de que ahí voy a pasar y te empujo, no, o sea, empujones de que ya hay pleito. Hay una respuesta de muchísima agresividad en todos lados en nuestro país. Y eso ha ido aumentando. De hecho, la misma Cámara de Senadores lo reconoce. La violencia, tanto intrafamiliar como a nivel social, ha experimentado un incremento desde 2019, ¿sí? Entonces, esto no es un fenómeno aislado, que se hizo viral la agresión a la maestra, claro, pero no es un fenómeno aislado. Es una cuestión que tiene que ver con todo lo que ha estado pasando en el país. Nos dice David, la niñez y la adolescencia de los estados económicos más desfavorecidos están abandonadas. Ah, totalmente, David, totalmente. Porque hay mucho maltrato infantil en nuestro país. Nuestro país es de los primeros lugares en maltrato infantil, ¿no? ¿De qué es este canal? Pues este canal se llama La Perspectiva Científica y analizamos temas de actualidad desde perspectivas como la sociología, la psicología, el psicoanálisis. De hecho, vas a ver videos en este canal hablando de AMLO, pero todos son desde la ciencia. Por ejemplo, tengo por ahí uno en donde dice AMLO los hipnotiza, pero ese video lo hice a partir de un trabajo de Gustave Le Bon que se llama La psicología de las masas y que encaja perfectamente bien en lo que hace el gobierno. Entonces, es un video que analiza los problemas sociales desde ciencias como la sociología, la antropología, etcétera. Pero obviamente en un nivel de comunicación en el que todos podamos entenderlo y participar, ¿no? Yo no quiero ser como mis compañeros académicos que hablan acá en su rollo, no, o sea, yo sí creo que la ciencia debe estar al alcance de todos, entonces de eso es este canal. Y muy bien, pues no es echarle la culpa nada más al presidente, pero es que no vamos a negar que la actuación del gobierno es decisiva en los comportamientos sociales que estamos observando, porque si creemos que el gobierno está de adorno nada más, y que nos volvemos violentos porque vino el
hada del mal y nos tocó con su varita, pues no. O sea, sí hay una relación entre la pobreza, la falta de acceso a la educación, a oportunidades educativas, la falta de acceso a empleos dignos y la violencia. Eso, si ustedes creen que no es cierto, pues revisen lo que dice la OMS. La OMS lo establece así. La OMS establece que la violencia es ya considerada un nivel de salud pública. O sea, está a nivel de salud pública mundial. O sea, y tiene que ver con las decisiones que toman los gobiernos en los países, ¿sí? Entre más exista la brecha entre ricos y pobres en un país, más violencia va a haber y esta se va a presentar, obviamente, en las clases bajas. Entonces, ese tipo de desarrollos no los podemos negar, ¿no? Hay muchísimos estudios, desde la sociología, la antropología, ¿no? También la psicología, claro que sí, también se establece desde la psicología social esa relación entre la pobreza y la violencia. Y si ustedes ven, en el caso de los niños, de los padres de este niño que fue supuestamente violentado por la maestra Brenda y que después atacaron a la maestra Brenda, pertenecen a una clase social baja. Nos lo dice el entorno, nos lo dice el tipo de estancia, nos lo dicen sus actitudes. Aunque el señor trajera un BMW, el tener dinero muchas veces no es nada más un indicador de clase social, sino que, bueno, si tuviera suficiente dinero, estaría viviendo, a lo mejor en la del Valle, ¿no? En la Condechi, ahí en este tipo de colonias para clase alta. Pero es una familia de clase baja. Y antes de que me digan clasistas, insisto, hay toda una ciencia que explica los fenómenos sociales vinculando su ocurrencia con la clase social. Y esa es la sociología. No lo podemos evitar, ¿no? Entonces, pues son gente que se ve que creció en la pobreza, que todavía la estaba padeciendo un poco, aunque probablemente los negocios ilícitos del padre hayan traído más dinero, pero finalmente sigue siendo una clase social baja. Y en las clases sociales bajas vamos a ver mucha violencia, ¿sí? También porque a veces se romantiza mucho la pobreza, ¿no? Y dicen, el pobre, pobrecito, ¿no? Las personas que pertenecen a estratos socioeconómicos de pobreza tienden a ser muy agresivas, precisamente porque hay muchos factores que influyen ahí, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver justo con que no tienen una imagen pública que cuidar, mientras que los de las clases altas sí. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a analizar eso, ¿no? Y justo cuando llevan al reclusorio a la mamá del niño, eso es muy significativo, ¿saben? Porque yo vi el video y se va riendo. O sea, todavía sonríe a la cámara y le hace, o sea, porque ella está convencida de que hizo algo bien, ¿no? Esos son ya también rasgos psicopáticos, o sea, de la psicopatía, ¿no? O sea, de un comportamiento en donde no hay una empatía, ni una reflexión, ni absolutamente nada que vincule a un individuo con la sociedad, ¿no? Viven en su mundo. Entonces, esos son los rasgos que nos llaman la atención y que, curiosamente, ocurren mucho en las clases bajas. Entonces, sí, aunque no les guste, sí, el gobierno tiene mucho que ver en esto, porque además hay toda una ausencia de políticas públicas para la prevención de la violencia, ¿no? No hay como tal programas dirigidos justo a las clases bajas para erradicarla. Entonces, claro que sí, sí, el gobierno es en parte responsable de esto, ¿no? Por ahí nos dice David, el año pasado un padre de familia intentó agredirme por un malentendido, hasta se atrevió a entrar con mentiras para ir a insultarme delante de mis estudiantes en plena clase. Fíjense nada más esto, o sea, David, qué terrible episodio, porque además, híjole, los maestros, y no puedo de verdad creer que hasta con eso tengan que lidiar, ¿no? O sea, con la agresión de padres de familia, o sea,
Pero eso que demuestra que el padre de familia vive en su mundo y no es capaz de, pues de hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Miren, yo les voy a decir, puede uno no estar de acuerdo con el maestro. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con las maestras de mi hija, ¿no? Pero cuando yo discuto con ellas, en primer lugar lo hago desde muchísima cortesía y puedo no estar de acuerdo, porque lo cortés no quita lo valiente, o sea, puedo no estar de acuerdo, pero tengo que ser muy cortés al expresarlo. Y en segundo, siempre llego con todo el fundamento de la Ley General de Educación en la mano para explicarle a la maestra por qué ella está equivocada. Así es como se hacen las cosas. No se llegan las agresiones físicas, ¿no? Entonces no entiendo por qué muchos padres de familia no toman en serio su responsabilidad de ponerse a leer qué dice la legislación del nivel educativo en el que están inscritos sus hijos. Mucho amor a los hijos, pero no lo el suficiente como para sentarse a leer qué dice la Ley General de Educación de preescolares, etcétera, ¿no? ¿Qué rige para los preescolares y cuáles son los mecanismos para presentar una inconformidad? Entonces no es amor, perdón, pero eso no es amar a un hijo, eso es simplemente querer imponer su voluntad, por supuesto, ¿no? Entonces, nos dice por ahí, Petronila, con los gobiernos anteriores estábamos como en Europa, como europeos, no, pues sí, igual que ahorita, ¿no? Estamos en, ¿cómo dicen? ¿Es Finlandia donde estamos o en donde dice AMLO? No me acuerdo. Igualitos. O sea, no ha cambiado nada, pero la idea es que se supone que iba a cambiar, ¿no? Y es lo que yo le digo siempre a los chairos. Tanto dan lata con los gobiernos anteriores, pero pues se supone que votaron por un cambio y yo no lo veo. Seguimos igual, entonces, pues, ¿cuál es su problema? O sea, con que uno siga criticando al presidente solo porque no se llama Enrique Peña Nieto, ay, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo que teníamos con el PRI. Pero miren, más allá de estas cuestiones políticas, ¿no? ¡Ah, Chávez! ¡Qué gusto! ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludar! Dinamarca, exactamente. Estamos en Dinamarca desde hace muchos años, ¿no? Ya. Muy bien, súper bien. Entonces, miren, les quiero compartir también algo muy importante, ¿no? Y esto yo sé que va a tocar susceptibilidades, pero es importante decirlo. El problema de nuestro país es que la crianza de los niños es una crianza violenta. Los padres de este niño, a todas luces, se ve que fueron niños violentados, ¿no? Y lo vemos, porque si se fijan cuando el abuelo del niño declara y dice, no, pues sí, no sabíamos y esto, o sea, se ve que no hay una comunicación. Y cuando no hay una comunicación es porque hubo mucha violencia en la crianza, ¿no? Entonces, ahí yo lo que les debo decir es algo muy importante. Todos tenemos que cuestionar la manera en la que nos educaron y la manera en la que educamos a nuestros hijos o los estamos educando. No hay un solo estudio científico, ni desde la psicología, ni desde la sociología, ni desde ningún lado, que diga que pegarle a un niño para educarlo está bien. Al contrario, yo puedo sacarles así el cúmulo de estudios que dicen todos los daños que le genera a una persona haber vivido violencia en su infancia a manos de los padres, aunque sea el puro chanclazo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para cambiar la reacción violenta de la mayoría de las personas? Tenemos que dejar de educar con violencia. Tenemos que deshacernos de la idea de que más vale una nalgada a tiempo, porque eso no es así. Hay muchísimas formas de educar a los hijos que no tienen que ver con andarles pegando. Se los digo yo, que tengo ya dos grandes, que ya casi de 30 años y una pequeñita de 8, y nunca he necesitado pegarles. Entonces, mis muchachos son muchachos de bien, ¿no? O sea, porque lo que hace de bien a una persona no es el número de golpes que recibe cuando es niño, sino que también se ponen los límites. Hay mucha gente que le pega mucho a sus hijos, pero no les pone límites, ¿sí? Y yo lo veo, de verdad lo veo todos los días, hasta en mi cuadra, ¿no? Ahí andan los niños grite y grite, solos, jugando en la calle, solos, en Iztapalapa. O sea, y molestando a los vecinos sin importarle a los padres. Y si uno les dice algo, dicen, pues la calle es libre. No, la calle no es libre, la calle es pública. Eso quiere decir que nos pertenece a todos, porque no les va a gustar que yo me ande paseando desnuda ahí en la calle, ¿verdad? Y que me vean sus hijos,
¿Ah? Es verdad que la calle no es libre, la calle es pública, pero no entienden esos conceptos porque ellos mismos como padres no tienen límites. Y si ellos como padres no tienen límites, ¿qué límites van a poder ponerles a sus hijos? Pero eso sí, yo escucho cómo se los agarran a chanclazos todo el tiempo. Entonces, les están pegando, pero no los están educando. Así que creo que lo primero que tenemos que razonar es que no podemos continuar con crianzas violentas, que este país tiene que cambiar muchísimo en eso, ¿no? Por ahí nos dicen cuántos jóvenes violentos en Estados Unidos, ¿no? Creo que el niño tuvo que ver en esto y no culpan al presidente en Estados Unidos. Pues siempre lo culpamos cuando hay tiroteos, ¿no? O sea, ahí sí, claro que se le culpa al presidente cuando hay tiroteos, ¿no? Antes autorizaban a los maestros a sus hijos a levantarles la mano. No, eso de la letra con sangre entra es también lo peor. O sea, el pobre niño violentado en la casa y violentado en la escuela, no, qué horror. Cuando se sistematizó la educación en los años 40, la sociedad desarrolló un respeto profundo hacia los maestros. En cuanto se comenzó a socavar la educación en los 70, este respeto se ha perdido. Sí, se ha perdido mucho el respeto hacia los maestros, ¿no? Es bueno cuestionar la autoridad del maestro, pero pues, por mecanismos civilizados, ¿no? Entonces, la realidad se deben corregir. Además, hemos visto en niños y jóvenes diciendo malas palabras. Claro, o sea, debe haber límites. Yo no estoy diciendo que no debe haber límites, por supuesto que sí, pero hay formas civilizadas y pedagógicamente aceptadas, psicológicamente sanas de poner límites. El chanclazo no lo es, nos guste o no. Hay formas, hay castigos, o sea, yo no le veo nada de malo en decir, si un niño no reconoce un límite, en decirle, ¿sabes qué? No hay tele, no hay celular, no hay esto, no hay lo otro, hasta que comprendas que lo tienes que hacer bien, ¿no? O sea, obviamente hay castigos, hay formas de hacerlo, pero el pegarles nunca va a ser la forma, aunque no nos guste, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer. Estos padres violentos crecieron en entornos violentos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si no queremos estar en el lugar de los abuelos de ese niño algún día, lo que tenemos que hacer es no educar con violencia. Tenemos que transitar hacia nuevos modelos educativos en la familia. Es que no me hace caso. Pues también, pues, ¿cómo? ¿Por qué no les hace caso un niño, por Dios? ¿Quién es el adulto, no? Pues porque también quieren que todo sea fácil y no, o sea, también para ser padre hay que leer, hay que estudiar, hay que formarse, no nada más porque sí, o sea, si deciden tener un hijo, tienen una responsabilidad y la responsabilidad de guiar a un pequeñito y hacerlo desde el amor y desde el respeto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Buenas tardes, Luis Antonio. Saludos hasta Aguascalientes. Muy bien. Excelente. Su primera vez en este en vivo. Muy bien, bienvenido, ¿no? Nos dice David, la educación a nivel media básica y media superior debería dedicar tiempos y recursos para educar a los adolescentes y jóvenes. Sí, totalmente. David, para que haya como escuelas para padres. O sea, eso sería un buen programa que demostraría que el gobierno sí está haciendo algo, ¿no? Escuelas para padres, y no las hay. ¿Por qué no hay escuelas para padres en este país? ¿Qué tan difícil es implementar un programa para esos? Digo, si se gastan los millones de pesos en campañas, pues ¿por qué no un milloncito para hacer un programa de escuelas para padres, ¿no? Creo que sería importante, ¿no? Claro, un verdadero líder unifica, no divide. Exactamente. Totalmente cierto eso, Jorge. Muy bien. Dice María, la violencia e impunidad se difunden desde las mañaneras. Los chairos no aportan, yo coincido totalmente, nada más aportan ahí, nada más pura discusión. Voy a hacer un video, se los prometo, de por qué surgen los chairos, porque Eric Fromm y Theodor Adorno lo explican muy padre. Y voy a hacer un video de cómo el chairo se asimila a la personalidad del líder, porque en el fondo los chairos son muy inseguros, ¿no? Y los tranquiliza mucho el decir, ay, mira, mi líder está bien y no importa que haga cosas malas, nunca lo voy a cuestionar. Y generar enemigos imaginarios es siempre como
la forma que tiene el sádico, porque también AMLO es un sádico, la forma que tiene el sádico para garantizar su poder sobre los sumisos, ¿no? Pero eso va a ser tema de otro video. Vamos a ver datos. ¿Qué creen? Lo que les decía, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce a la violencia familiar como un problema de salud pública. Así es. Entonces, no podemos continuar con crianzas violentas. Ese es el punto más importante que se nos debe quedar a partir de este video, ¿no? Dice David, como maestro, permito que mis alumnos disientan, claro, a condición de que lo hagan de manera respetuosa y argumentativa, por supuesto. Una vez una alumna se aferró a la historia falsa del financiamiento de Colón con las joyas de la reina. Sí, bueno, traen sus creencias, ¿no? Creo que siempre es bueno posibilitar el diálogo en la escuela, que es otra cosa que también a mí me llama mucho la atención. Creo que la maestra Brenda no ha recibido todo el apoyo que debería, aunque ya después parece que sí, pero a ver, miren, de entrada, pues ella tuvo que abrir la puerta para atender a los padres de familia. En la estancia donde estuvo mi hija cuando era pequeñita, había un cuadrito para que por ahí se atendiera a los padres cuando no tenían cita. Y eso garantizaba la seguridad de los pequeñines, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas omisiones por parte de la dirección de ese plantel, también es verdad. Miren, las cosas nunca ocurren de la nada. Si hubo este problema es porque algo ahí se venía arrastrando en términos de gestión educativa también, ¿no? Así que, pues sí, desde ahí ya tenemos ahí una situación, ¿no? Luego, la mayoría de los docentes, y esto es muy cierto, otro dato, no cuenta con la preparación adecuada para promover una educación democrática, ¿sí? Y esto también es muy cierto, esto también influye en el tipo, o sea, para que no digan que solo le tiro a AMLO, o sea, también los maestros son, pues, ¿qué les puedo decir? Parte del problema. ¿Y por qué? No quiero revictimizar absolutamente a nadie, pero lo voy a decir. ¿Cómo es una clase? O sea, en la mayoría de los niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, es el maestro el que tiene el poder, es el que toma las decisiones y siempre el diálogo es unilateral. Entonces, vamos creando sociedades, como lo que le acabo de criticar a AMLO, vamos creando sociedades a partir de esas microsociedades que se dan en la escuela, autoritarias, en donde no hay una participación de los estudiantes en las decisiones, en donde no se sienten parte verdadera de una comunidad, sino solamente los súbditos del docente. Entonces, no hay una verdadera preparación de los docentes para promover entornos democráticos. Y eso también impacta en el desarrollo de sociedades violentas, aunque no nos guste. O sea, no nada más es el gobierno el que tiene que repensar las cosas, es también a nivel de los maestros. ¿Qué están haciendo en el salón de clases? Si solamente están reproduciendo la educación que ellos llevaron y que todos llevamos, o sea, ustedes vean, la verdad, lo mismo que enseñan ahorita es lo mismo que a mí me enseñaron y yo tengo 47 años, chicos, o sea, no hay una evolución. Y claro que puede haberla. Le echan la culpa a los programas de estudio, pero finalmente el que está en el salón de clases es el maestro. Es el que puede promover una verdadera educación democrática, ¿sí? Pero si no lo hace, si en lugar de eso, pues pasa como ocurre en una excelente imagen de Mafalda, ¿no? En donde llega la maestra y les dice, se sientan y se callan, porque les voy a dar su clase de democracia. Si estamos en ese nivel, pues es porque también el maestro no tiene esa preparación. Y ahí vamos de nuevo a la bolita al gobierno, o sea, porque el maestro no tiene esa preparación. Porque las escuelas normales están infestadas también de corrupción que no se ha limpiado, porque ese sindicato del mal que tienen los maestros no permite una verdadera formación para los maestros, una formación de vanguardia actualizada, no lo permite. Entonces, ya vemos cómo todo está como muy entrelazado. Dice Mili, disculpe que me meta, pero también los padres apartar tiempo de calidad. Claro que sí, Mili, no tienes por qué pedir disculpas. Adelante, es un espacio para expresarnos todos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que estos padres
suplen mucho las carencias en las que crece su hijo, ¿no? Porque es muy fácil decir, yo como madre voy y peleo y defiendo a mi hijo a golpes, que de verdad dedicarle tiempo de calidad. Mili tiene toda la razón y les voy a decir por qué. La mamá dice que ella se dio cuenta de que el niño tenía, primero dijo que una lesión aquí en el brazo, luego dijo que era una quemada, muy extraño, ¿no? Son como mentirosos, pero que se dio cuenta cuando lo metió a bañar en la noche. Yo vi las fotos, y no sé si ustedes vieron las fotos del niño lesionado, y perdón, pero ¿cómo está eso de que entonces en todo el día el niño no expresó ninguna molestia, ningún dolor por una lesión así? Está muy raro, ¿no? Eso quiere decir que o no le puso atención al niño la mamá en todo el día y hasta la noche se dio cuenta, o hay algo más raro ahí. Pero yo, por supuesto, coincido totalmente contigo, Mili, en que esos padres no le daban atención al niño, y es evidente. Y lo quieren compensar sintiéndose los buenos padres, dizque defendiendo a su hijo. Pero en realidad, esa compensación solamente habla de su culpa, de la culpa que sienten como padres por no darle tiempo de calidad a ese niño. Por supuesto que sí. Por ahí nos dice David, yo creo que la maestra Brenda abrió la puerta porque en kinders de este tipo existe una relación estrecha entre el personal y las familias. Ella nunca, sí, yo creo que ella no lo hizo de mala fe. Creo que la dirección debió haber tenido otros protocolos, eso sí. Porque igual, o sea, la estancia donde iba mi niña era igualita, así como ven en la Frida Kahlo, así era, pero pues en Iztapalapa, ¿no? Y sí, o sea, le dices a un herrero que te haga un cuadrito, una mirilla para abrir y que no se meta cualquier persona a la escuela, pero eso ya es más un error de la dirección, de los dueños de la escuela. La maestra no tuvo la culpa, porque pues si ella le dice, no, y si tocan la puerta, abres, pues ella lo tiene que hacer, ¿no? Nos dice David, hay una enorme escasez de maestros formados como maestros, sí, sí, totalmente, y además de los que están formados como maestros, habría que ver cómo fue esa formación, ¿no? Totalmente. Nos dice Mili, amarlos y demostrarles que se interesan en ellos y no dejarles todo a los maestros. Los padres también deben ver que se escucha. Claro, o sea, no es todo a los maestros, es todo, Mili. No es todo a los maestros, aunque sí creo que si un niño se hizo esa lesión en la escuela, se debió haber notado y por lo tanto se debió haber informado. Eso sí, cuando a mí me entregaban a mi niña en la estancia, hasta la más, y aunque no fuera la estancia, todavía hasta la fecha, si mi niña se lesiona en la escuela y es una primaria pública, me llama la maestra. Me dice, ¿sabe qué? Su niña se cayó y se raspó la rodilla. Venga. Y así, o sea, siempre nos informan, siempre están muy al pendiente, eso sí, de cualquier lesión física. Me llama la atención que si es que el niño se lesionó, no se dieran cuenta. Eso sí sería interesante saber por qué no se dieron cuenta. Tampoco se dan cuenta los padres. O sea, pobre niño, si se fijan, el que las lleva a perder es el pobre niño, que realmente nadie lo pela, ¿no? Entonces, vamos a seguir en el avance de esto, ¿no? Las políticas públicas, esas presentan muchos vacíos. De nuevo, gracias, gobierno. Fíjense que, imagínense que si tienen un niño, por muy violento que sea, ¿no? Por muy sicario, lo que quieran que sea, ese niño no lo pueden expulsar. Porque la SEP lo establece así. Así el niño haya cometido cualquier tipo de abuso, cualquier cosa, y hay casos muy fuertes de niños que van y empujan a la maestra de las escaleras. Hay maestras que se han fracturado, de verdad, porque los niños son tremendos, ¿no? Pues por muy canijo que sea el niño, no lo pueden expulsar. Está ya por ley que nadie puede expulsar a un niño, ni de la educación pública, ni de la educación privada. Y esa es otra cosa muy difícil, porque bueno, ¿qué hacen con un niño que a lo mejor no debería estar ahí, ¿no? Entonces, hay una ausencia de políticas públicas verdaderamente creadas para el bienestar de la comunidad escolar. Y ese es el ejemplo con los niños. Pero también vamos a ver muchos casos de muchos maestros que son una nefastez andando
o de padres de familia que también son insufribles y que no se puede hacer nada al respecto porque hay muchos vacíos legales en las políticas públicas para la educación básica, ¿no? Y por ahí nos dice Aurea, muy cierto, el maestro tiene la valiosa oportunidad de fomentar que los alumnos sean críticos, claro que sí, Aurea, que se autoevalúen y coevalúen, escucharlos, darles un ejemplo, eso es fundamental, desde que son chiquitos. Muchos niños son tímidos y no hablan porque los adultos nunca los dejan hablar, ni en la casa ni en la escuela, ¿sí? Y luego crecen y no saben expresar en público, tienen muchos problemas de lenguaje, pero es por eso. Entonces, como sociedad sí tenemos que repensar mucho todo eso, ¿no? Sí, nos dice por ahí Mili, también qué ejemplo le están dando a sus hijos. El niño va a ver cómo se llevan entre ellos y con groserías. Ah, claro, ese tipo de padres no crean que son la etiqueta andando, ¿no? O sea, estos dos señores se ve que hasta entre ellos deben tener unos pleitazos bien interesantes, ¿no? Y el pobre niño, pues está ahí en medio, ¿no? Y vamos a ver también, entre otros datos, que la mayoría de las escuelas de educación básica públicas y privadas no tienen un psicólogo infantil de planta. Tan necesario. Los padres de este niño refieren que el niño había venido mostrando comportamientos extraños. Bueno, era lo que dicen, ¿no? Para echarle la bolita a Miss Brenda. Pero si hubiera un psicólogo de planta en las escuelas, si fuera obligación de las escuelas de educación básica tener un psicólogo, por lo menos, tanto para atender casos de estudiantes, diagnosticar algunos problemas de conducta, etcétera, como para promover programas a favor de la paz, de la no violencia, pues como sociedad nos cantaría otro gallo, ¿no? Pero porque no hay psicólogos, porque no hay leyes que pidan que haya psicólogos, porque no hay leyes que pidan psicólogos, pues, again, ¿no? O sea, nuestro gobierno, otra vez, haciendo todo menos legislar a favor de nosotros, ¿no? No es tan difícil emitir una ley en donde, de verdad, por ley, cada escuela deba tener un psicólogo, ¿verdad? Pero, pues, estamos más preocupados por prohibir los cigarrillos electrónicos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver cuáles son las características de los padres de familia que violentaron a la maestra. O sea, yo no soy psicóloga, por supuesto, no tengo ninguna formación para poder diagnosticar un trastorno de personalidad, pero desde mi área hay muchos problemas que sí puedo ver en ellos. Y no es un diagnóstico, simplemente son observaciones que como profesional de la educación les comparto. Estos padres de familia son intolerantes, obviamente, ¿no? Ya lo vimos. Una intolerancia total hacia opiniones distintas a la suya. Así como los chairos, ¿no? Pero en general. Las personas que no toleran una opinión distinta, de verdad no saben cuánto sufren y cuánto hacen sufrir a todos los que están a su alrededor. Porque están aferrados a que ellos tienen la razón. Nunca se lo cuestionan, ¿no? Pero creen que ya nacieron con el don de la razón y se acabó. Entonces, son personas muy violentas. Las personas intolerantes son personas muy violentas y estos padres lo son. Nos dice David, Carl Sagan decía que no era lógico gastar en alimentar a los reos y no a los niños en las escuelas. Pues sí, por eso Nayib Bukele es nuestro ídolo, la verdad. Yo sé que es fuerte lo que hace Nayib Bukele, pero nadie va a negar qué es lo que nos gustaría que pasara en México, ¿no? O sea, la verdad. Nos dice Olivia, hola Olivia, ¿cómo estás? Al contrario, López redujo matemáticas, no quiere que los niños razonen y piensen, pues claro, como para qué menos chairos, si razonan hay menos chairos, y menos le va a interesar poner un psicólogo, tristemente así es, ¿no? Hay una desatención de la infancia en este gobierno total. Y vamos a ver también que estos padres tienen rasgos propios de lo que se conoce como psicopatía. La psicopatía es algo muy complicado, muy complejo, algo que incluso yo todavía no acabo de entender muy bien, pero sí sé que un rasgo de la psicopatía es la falta de empatía. Donde vean a alguien que es incapaz de empatizar, ahí empecemos como a sospechar, ¿no?
¿Por qué la falta de empatía? O sea, yo no puedo imaginarme cómo es que ocurre este episodio, ¿no? O sea, se supone que la madre se da cuenta el viernes en la noche de que su niño ha sido lastimado y ella cree, y el papá también, que fue Miss Brenda quien lo lastimó. Se aguantan el sábado, se aguantan el domingo sin ir al Ministerio Público, que porque según versión del abuelo, querían aclarar las cosas con Miss Brenda. Llegan a la estancia y yo no vi ninguna aclaración, yo nada más vi que Miss Brenda dijo 2 palabras y la mamá del niño se le fue encima. ¿Cómo es que llega en ese estado? ¿Cómo se subieron al carro? O sea, así de, ahorita voy y me la voy a agarrar. No lo sé, no entiendo de verdad. Pero me impresiona todavía más el hecho de que nunca pasara por la cabeza de estos padres de familia el decir, oye, sí, estamos molestos, sí no nos parece, pero necesitamos escuchar qué fue lo que pasó. Porque si no lo escuchamos, a lo mejor vamos a estar culpando a alguien de algo que no es. Y además tan solo el ir a lastimar a otro ser humano, pues habla de una falta de empatía total. Y eso es un rasgo psicopático. Por eso yo esperaría que el DIF bajo ninguna circunstancia le regresara el niño a estas personas, ¿no? Suponiendo que salgan libres, que esperamos que no, pero ya saben, México, yo esperaría que nunca les regresaran al niño, porque los hijos de padres y madres psicópatas los sufren muchísimo. Perdón, tanto hablar. Nos dice Francisco, hay opciones como la de El Salvador, sí, podría ser, bueno, Nayib Bukele tienen otra opción, pero por eso lo amamos, aquí todos amamos a Nayib Bukele. Y bueno, pues esto va a sonar muy chistoso, pero yo sí veo como cierta ideología fascista en los padres del niño, ¿no? ¿A qué nos referimos con ideología? La ideología son actitudes, opiniones y valores que son antidemocráticos, ¿no? Y que buscan la imposición de lo que uno cree por encima de todo, ¿no? Si les suena, sí, es lo que vemos todas las mañanas con López Obrador. Es una ideología fascista, aunque él diga que no. La ideología fascista se replica en las familias, en los núcleos sociales, en el trabajo, en las escuelas. Se replica porque si lo hace la cabeza de un país, todo eso baja hacia otras microsociedades. Entonces, sí, suele pasar mucho esto. Y sí, obviamente son personas que tuvieron una crianza violenta. Hay una relación distante con sus padres, o sea, entre los padres del niño y los abuelos se ve a todas luces una relación distante, que ahorita ya están llorando todos porque pues sí les pasó, ¿no? Pero si no hubiera esta relación distante, pues los abuelos estarían mejor informados, ¿no? Se les hace una percepción errónea de la realidad. Estos padres de familia tienen una percepción errónea, tienen su propio mundo en donde las cosas son como ellos dicen, ¿no? En donde ellos son los héroes de la película y demás, ¿no? O sea, tanto que cuando van a trasladar a la madre de este pequeñín al reclusorio, les digo que se va riendo. O sea, ella cree que ahora es como la protagonista de algo, ¿no? Nos dice por ahí Alfredo, en los docentes y en los padres de familia, claro, deben privar la paciencia, el diálogo y la tolerancia. Sí, no se puede vivir en sociedad sin eso. Y es algo que no entendemos, ¿no? Y nos dice David, yo más bien creo, perdón, que la conducta de esta pareja es animalística. Bueno, sí hay mucho de visceralidad, David, pero también de mucha enfermedad mental, y la enfermedad mental es muy característica de los seres humanos. Y se basa en el uso de la fuerza física y violencia para imponer los deseos instintivos, ¿no? Claro, sí. Curiosamente, pues sí, hay mucho de animal en eso, pero la enfermedad mental es más de los seres humanos que de los animales. Los animales solo pelean cuando se ven amenazados o cuando tienen hambre, ¿no? O sea, y el ser humano lo hace por el puro afán de humillar y de hacer sufrir, ¿no? Y
y tener el poder. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir cerrando este en vivo? ¿Qué podemos hacer? Lo que les decía al principio, educar a nuestros hijos con respeto hacia ellos, límites saludables, con amor, y enseñarles la importancia de replicar esto con los demás, ¿sí? O sea, yo muchas veces he ido en el transporte público y no falta el niño que va y friegue pegándole al asiento y demás, y la mamá no le dice nada. O sea, yo quisiera que entendiéramos que cuando permitimos eso, estamos lanzando a la sociedad a alguien que eventualmente se va a comportar mal. Y como ciudadanos, uno de nuestros deberes es educar bien a nuestros hijos, educar para que respeten al otro. Pero no pueden hacer eso si nosotros no los respetamos a ellos. Entonces, lo primero es nosotros respetar a nuestros hijos y enseñarles a respetar a los demás, porque si no, no se puede, ¿no? Cuestionar la estructura social a partir de la crítica hacia las medidas que el gobierno toma. Yo sé que esto le choca a todos los chairos, y perdón si por ahí hay alguno viéndome. Sé que no les gustan las personas que cuestionan al gobierno, pero les acabo de demostrar en muchos puntos cómo este incidente del niño no es un incidente aislado, ¿sí? Hay 5,000 denuncias por violencia en las escuelas, principalmente hacia los maestros en el Estado de México, ¿sí? No es un incidente aislado, es algo que está ocurriendo a partir de la descomposición social. Y eso es responsabilidad del gobierno. Entonces tenemos que ser críticos con el gobierno en este punto, ¿no? Es urgente una cultura de la legalidad y de la cultura de la paz, pero también, sí, por supuesto, Alfredo, una cultura que permita el diálogo crítico. Pero tenemos un presidente que no lo permite. Ese es el problema. ¿Qué podemos hacer nosotros? Exigir muchas cosas en redes sociales, ¿no? Y yo me iría principalmente por una, que haya un psicólogo, por lo menos, en cada escuela, tanto para atender casos de trastornos, como para diagnosticarlos, como para implementar programas que se dediquen a erradicar la violencia en las familias y en las escuelas, ¿no? Necesitamos eso. Y miren, las redes sociales, yo se los he dicho en otros videos, es lo único que nos queda. Hay que hacer uso de ellas y promover esto, ¿no? La principal forma de crianza, nos dice David, y de educación de la casa es el ejemplo. Ah, claro, si no puedo decirle yo a mi hijo, ser respetuoso sin yo respetarlo, ¿no? O si me ve que yo voy y me agarro del chongo con la vecina, o si me ve que yo voy y maltrato a la gente, a los animales, no, pues, ¿cuál respeto, no? Entonces, sí, Aurea, muchas gracias. Apóyenme, denle like aquí a esto si les está gustando y compártanlo si pueden. Claro que sí. Mili nos dice, ¿debería el gobierno poner psicólogo o un centro de psicología para educarnos en ese aspecto junto a adultos, jóvenes y niños? Sí, y eso es lo que no está haciendo y por eso esa es mi crítica, ¿no? O sea, que lo pueden hacer, sí, pero ¿por qué no lo hacen? No lo entiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mili. Y informarnos sobre los efectos dañinos, eso es también algo que podemos hacer, informarnos sobre los efectos dañinos que tienen nuestros hijos el vivir en entornos de violencia. Esta violencia a la que fue expuesto este niño, no saben, yo creo que a todos nos duele ver cómo ya tan pequeñito está tan familiarizado con el uso de un arma de fuego, con los golpes, ¿no? Que hasta se reía, ¿no? O sea, eso es el problema. El niño lo tiene normalizado. Para él la violencia se ha convertido en algo normal. Y nosotros tenemos que entender que la única y la verdadera forma de educar bien a un hijo es lejos de la violencia, de cualquier tipo de violencia, verbal, física, psicológica, etcétera. Tenemos que erradicarlo de nuestras familias. Pero para eso, lo que les decía, tenemos que ser críticos
de cómo nos educaron a nosotros, si crecimos o no crecimos en entornos violentos, dejar de decir, ay, gracias a que mi mamá me pegaba, yo soy la persona que soy. No, no fue gracias a que su mamá le pegara, fue a pesar de que su mamá le pegó, que es la persona que es, ¿no? Pero no fue gracias a eso. Entonces, debemos ser críticos nosotros mismos, ¿no? Y aprender a cuestionar nuestra propia educación y la educación que le dimos a nuestros hijos, o si todavía los tenemos pequeñitos, ¿qué estamos haciendo con ellos? Tenemos que ser muy autocríticos en ese sentido, ¿no? Cada escuela requiere un psicólogo o dos, yo creo que más, pero pues ya con uno nos conformamos, David, aunque sea con uno, ¿no? Y sí, el problema es que el dinero se despilfarra en Tren Maya y a todas las ondas de ya saben quién. En eso se va el dinero, ¿no? En campañas, además. A mí me molesta mucho ver todo el desperdicio que hay cada vez que hay elecciones, pancartas, letreros, y eso qué, o sea, se hubiera invertido en otras cosas más provechosas, ¿no? Luego, quiero, pues, empezar empezar a cerrar este en vivo con una frase muy bonita que tiene que ver con lo que le estaba diciendo, ¿no? Dice Theodor Adorno, existe una gran evidencia de que la gente con mayores dificultades para enfrentarse a sí misma tiene también la mayor incapacidad para comprender el funcionamiento del mundo. La resistencia a la observación de uno mismo y la resistencia a comprender los hechos sociales son, en realidad, la misma cosa. Es decir, cada vez que vean a alguien que no quiere cuestionar la realidad en la que vive, es una persona que no se cuestiona a sí misma. Y cada vez que ven a una persona que no se cuestiona a sí misma, es alguien incapaz de cuestionar el mundo en el que vive. Y eso es muy triste. Muy, muy triste porque, pues imagínense, yo siempre que veo a los chairos defendiendo a AMLO, digo, ay, ¿cómo serán estos cuates en sus familias? ¿No? O sea, no admiten una opinión distinta, o sea, qué fuerte, ¿no? Entonces yo creo que debemos empezar a ser más tolerantes, más empáticos en nuestra propia familia para que haya ciudadanos que repliquen eso y no tengamos el día de mañana otros dos personajes como los que desgraciadamente hoy ocupan el espacio de las redes sociales, que son estos padres de familia, ¿no? Pero que en realidad ese niño, ese pobre niño, no tiene y nunca ha tenido una familia de verdad que le diera amor y una educación de calidad, ¿no? Eso es lo más triste. Por ahí nos dice, hola, Joe Aguilar, ¿cómo está? Es urgente que se tenga un psicólogo y un médico de tiempo completo, sí, porque luego se lastiman y... Pero miren, hasta eso, lo que sea de cada quien en las escuelas públicas, ya hay una disposición de un seguro, eso sí lo reconozco, o sea, eso desde tiempos del PRI que tanto critican los chairos, desde entonces ya hay un seguro escolar en donde uno puede llevar a sus hijos a ser atendidos, ¿no? Olivia Gómez nos dice, también están mandando nuestro dinero a Cuba y pues sí, porque hay que apoyar, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez? ¿A quién le mandó dinero, AMLO? ¿No se acuerdan? No recuerdo, pero pues para eso sí hay dinero, ¿no? Nos dice por ahí David, toda esa parafernalia electoral es como quemar billete por toneladas, claro. Sar Osorio nos dice, el presidente sí ha dicho de que los padres impulsen y rescaten los valores, sí, pero él no ayuda, ¿no? O sea, sí, entiendo eso, que les diga a los padres, pero él qué está haciendo, porque se supone que le pagamos 100,000 pesos al mes para que haga algo, ¿no? Creo yo. Entonces, y con el poder que tiene, creo que podría hacer programas que ayuden a esos padres, porque, a ver, ¿quiénes son los padres de familia? Vamos a hacer, ¿son doctores en pedagogía todos, como yo? No, ¿verdad? Entonces, son personas que tampoco saben cómo educar. Necesitamos que el gobierno llegue y difunda esa información, pero para que haga eso se necesitan crear políticas públicas, crear escuelas para padres, tener un psicólogo que implemente programas, un pedagogo que implemente programas. El padre por sí mismo lo único que va a hacer es replicar la crianza violenta que tuvo. Ese es el problema, ¿no? Por ahí nos dice David, nos dice Sara Osorio, sí, leí tu comentario, Sara. Luis Antonio
Yo creo que todo lo que pasa en nuestra sociedad son las influencias de los gobiernos, de donde siempre han faltado los valores. Sí, pues ese es un problema muy grande, ¿no? Ale López, sí, pero cuando AMLO dice que hay que atacar las causas, los fachos se ríen. Pues porque el primero que debería atacarlas es él. Y yo no lo veo atacándolas. Yo lo único que veo de AMLO es atacando a personajes. Y además muchos ficticios, ¿no? Cuando habla de los conservadores, ni siquiera sabemos bien a quién se refiere, ¿no? Luego dice David, México necesita que repliquemos y multipliquemos los círculos virtuosos en la convivencia familiar, sí, totalmente, no los viciosos. Olivia, Saro Osorio, a los padres les toca brindar valores y a los que no hayan entendido se deben enfrentar con la justicia totalmente. Ojalá no los dejen salir sus padres. Ale López, de los programas sociales también se burlan los fachos. Ah, no, yo siempre he dicho que yo sí estoy de acuerdo con que a los niños se les dé su beca, porque de verdad muchos viven en una situación de pobreza muy grande, que también sería interesante saber por qué esa situación de pobreza no se ha combatido en un sexenio, ¿no? Eso sería todavía más padre, que se combatiera la pobreza a solamente dar ayudas, ¿no? Que muchas veces están condicionadas al voto. Ese también es un problema que no se aborda, ¿no? Y por ahí nos dice David, Malo dijo que iba a combatir la inseguridad mediante la educación, y con sus universidades. Y como muchas otras de sus hermosas promesas, solo se quedó exactamente en palabras y cero acciones, ¿no? O sea, creo que el gran problema es que el gobierno no escucha, en primer lugar, a los especialistas de verdad, no a Enrique Dussel, que es un cuate que vive en su mundo, y no escucha de verdad qué necesita el pueblo. El día que lo empiece a escuchar, o que se tome más tiempo para escuchar lo que está pasando, más tiempo del que utiliza en defenderse de las críticas, pues bueno, será que nos cante otro gallo, ¿no? Pero bueno, ya llevamos 1 hora, 13 minutos, chicos. Nos dice Olivia López, nos quitó las escuelas de tiempo completo. Sí, además, bueno, a veces estaban mejor en la escuela que en la familia, y es la verdad, había familias muy violentas, ¿no? Pero bueno, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Un caso tristísimo. Yo quiero concluir expresándole toda mi solidaridad a todas las educadoras que continuamente tienen que vivir agresiones por los padres de familia, no solo a Miss Brenda, que independientemente de que se vea o no se vea si hubo un maltrato o no hacia el niño, nadie tiene por qué ser objeto de una agresión como la que sufrió Miss Brenda. Nadie en este país, no hay nada que justifique lo que le hicieron a Miss Brenda. Desear que pronto pues ella esté mejor. No es algo fácil porque cuando uno es objeto de una agresión, se generan muchos problemas a nivel psicológico y muchas secuelas. Entonces va a tener que haber ahí un trabajo muy importante, ¿no? Para que ella pueda recuperar su salud mental y recuperarse no solo físicamente de la agresión, sino también emocionalmente. Y mi solidaridad con todas las maestras educadoras, porque de verdad no saben cuánto las admiro. Para mí, ser educadora debería ser algo mucho más premiado que ser investigador en educación, doctor en educación. No saben todo el trabajo que hacen ellas, y quiero aprovechar para cerrar esto con una imagen de una Miss que a mí me movió todo lo que me pudo mover en su momento. Se llama Miss Bella y era maestra en la estancia a la que iba mi hija, que gracias a las políticas de alguien, pues cerró, ¿no? Y eran maestras muy comprometidas, ella y su mamá. Y un día hicieron un festival de Navidad, ¿no? Había una pequeñita que tenía un problema motor, una capacidad diferente, y ella no se podía mover, no podía caminar. Y a la hora de que toca
el baile de ese grupo, les juro que yo se los cuento y me sigo estremeciendo nada más de recordar la imagen. Sale Miss Della con un canguro. Era una niña ya grandecita, como de unos 5 años, o sea, ya estaba grandecita la niña. Miss Della cargando a la niña con el canguro, bailando. Y la niña feliz de la vida. Yo nunca vi a una maestra de verdad literalmente cargar a su alumno, ¿no? Y lo que hizo Miss Della a mí me puso el ejemplo de lo que deberíamos hacer todos los que nos dedicamos a la educación, ¿no? En el sentido de que es de verdad darlo todo por ver a nuestros alumnos bien, ¿no? Y por eso siempre voy a admirar muchísimo a las educadoras. Imagínense lo que es eso, ¿no? Salir a bailar ella, porque bien le pudo haber dicho a la mamá, baile usted con su hija, ¿no? No, fue ella, fue la Miss cargando a su alumnita. Entonces quiero cerrar eso para que reconozcamos el trabajo de todas las maestras de preescolar, de todas las misas de las estancias, de todas las asistentes educativos que hay en el país y que desgraciadamente no son tan reconocidas y aparte muchas veces pues sus salarios son difíciles, ¿no? Esta estancia que les cuento pues tuvo que cerrar, ¿no? Y no debió haber cerrado porque de verdad eran maestras que amaban con todo a los niños. Entonces, pues chicos, de verdad, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Sí, todos nos solidarizamos con Miss Brenda y pues si pueden, compartan este en vivo para que se creen más reflexiones al respecto. Pronto lo voy a subir al canal también. Les mando un enorme beso desde la Ciudad de México, desde Iztapalapa para el mundo. A todos quienes me acompañaron, de verdad, muchas gracias. Y pues también si pueden, déjenme en los comentarios qué más piensan, con qué están de acuerdo, con qué no, porque pues este es un espacio de diálogo, ¿saben? Está bien no estar de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, podemos expresarlo, podemos intercambiar ideas. Finalmente para eso son las redes sociales. Les mando un besote y hasta la próxima. Que estén súper bien.